Y ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, retomando nuevamente, entonces, dentro de esa estructura que nosotros veíamos eh, del planteamiento del problema para abordar ese proyecto de intervención, entonces hablábamos de esas circunstancias, de esas situaciones que nosotros identificamos o que nos interesan, porque recordemos que las problemáticas que nosotros abordemos y sobre todo en el sector educativo que nosotros podemos tener, pues obviamente son muy amplias. Entonces, digamos que en un momento dado un proyecto se nos puede volver inmanejable o interminable por la cantidad de circunstancias y de factores que lo pueden rodear. Entonces, digamos que nosotros utilizamos la parte de las variables puntualizando con el fin de concentrarnos en unas causas específicas, en unas circunstancias determinadas y a partir de eso desarrollar nuestro proyecto de intervención. O sea, digamos que lo ideal pues sería uno poder solucionar la problemática, pero realmente hay que ser, digamos, realistas y a veces hay problemáticas que son tan complejas o tienen tantos elementos que es muy difícil o requieren mucho tiempo, requieren muchos recursos, muchos esfuerzos para poder llegar a una solución. Entonces, la idea de poder hacer ese planteamiento, de definir esta variable dependiente, estas variables independientes y aquellas intervinientes que nos pueden afectar los resultados, pues tienen que ver con esa definición y esa parte del diagnóstico que veíamos nosotros digamos que en la primer elemento de competencia. Entonces decíamos que a partir de esa descripción, de ese planteamiento del problema, de ese detalle esa descripción detallada de las variables, esa definición concreta de las variables, pues surge la pregunta problemática, que es como el gran interrogante de qué es lo que vamos nosotros a intervenir, de qué problemática es la que vamos a abordar y obviamente cómo vamos a solucionar ese problema o cómo vamos a resolver esa necesidad con nuestra intervención. Entonces recordemos que es la pregunta principal de investigación y obviamente se deriva de todo ese planteamiento que nosotros hacíamos. Y recordemos que veíamos que dependiendo de la forma, la pregunta que nos resulte, la pregunta problemática que planteamos nosotros, pues digamos que orienta, es fundamental la pregunta problemática porque digamos que esa es la que nos va a dar la guía, la orientación de hacia dónde debemos enfocar nuestra investigación, de qué tipo, de qué enfoque investigativo es el que nosotros estamos hablando. Entonces, dependiendo de la pregunta, veremos si es investigación descriptiva, si es comparativa, si es evaluativa normativa, si es de tipo exploratorio, si es definitorio o hay una combinación de estas preguntas. Entonces, por eso es importante la pregunta problemática, el planteamiento, la formulación de la pregunta, porque de ahí se van a derivar un elemento fundamental como es el enfoque metodológico, el paradigma, digamos, ese tipo de investigación que nosotros vayamos a realizar. Y decíamos entonces que obviamente hay que tener en cuenta también dentro de ese planteamiento del problema la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Entonces recordemos que es analizar y ver dentro de esa problemática que estamos nosotros planteando, pues digamos que otras disciplinas distintas a la pedagogía, a la educación, pues intervienen en nuestro problema, en las cuales vamos a tener que apoyarnos en nuestro proyecto, en la psicología, en la sociología, en la administración, en qué otro tipo de disciplinas, para de esa manera que esa problemática no se enfoque en una sola línea y solamente lo pedagógico, solamente lo académico, solamente la gestión, sino podamos darle esa claridad multidisciplinaria que debe tener un problema y que obviamente es lo que en la realidad sucede. Entonces, digamos que ya la interdisciplinaridad pues tiene que ver con los aspectos concretos, con los temas específicos que nos van a servir a nosotros para apoyar nuestro proyecto o que están, digamos que tienen que ver directamente con esos aspectos del problema que estamos teniendo. Pero la interdisciplinaridad es básicamente esos, digamos,
el aspecto puntual de las disciplinas que tiene que ver con nuestra problemática. Entonces, eso es importante porque, como lo vamos a ver ahora, esos elementos son los que vamos a tener nosotros que fundamentar conceptualmente dentro del marco teórico de nuestro proyecto. Entonces, por eso es importante desde ahora tener, digamos, como esa claridad de qué otras disciplinas, qué otras áreas o qué temas específicos de esas otras áreas, de esas otras disciplinas, pues tienen que ver con nuestra problemática, con nuestro proyecto. Y finalmente hablábamos de la hipótesis. Entonces, recordemos que en un principio nosotros habíamos hablado de esos escenarios futuros, de esa perspectiva, de ese ejercicio de prospectiva y de proyección de nuestro proyecto a futuro, o sea, qué esperamos o qué deseamos o cuáles los resultados más probables que nosotros podamos obtener de nuestro proyecto, cuáles pueden ser las soluciones, hacia dónde queremos llegar. Entonces recordemos que esos escenarios futuros en la estructura metodológica de un proyecto, pues es lo que se denomina la hipótesis, es esa suposición que nosotros estamos haciendo a futuro de una situación, un fenómeno particular y que obviamente nosotros esa hipótesis es la que nos va a guiar, o sea, como nos va a dar como la dirección hacia dónde es que debemos orientar nosotros la búsqueda de información, los resultados, etcétera, etcétera, de nuestro proyecto. Entonces, y surge naturalmente esa relación causa-efecto, esos factores causa-efecto, porque recordemos que todos estos elementos van articulados, tienen una coherencia. O sea, definir las variables pues nos da la característica de la problemática, la dimensión y además nos delimita mejor el foco del problema que nosotros estamos interviniendo. Esas conducen, obviamente, ese análisis nos lleva a formularnos la pregunta problemática y obviamente esa pregunta problemática deriva en la hipótesis que si lo vemos de alguna forma, pues es como valga la redundancia, la respuesta hipotética hacia dónde vislumbramos nosotros que puede ir nuestro proyecto o puede ir la solución a nuestro problema. Y finalmente, pues eso, digamos que nosotros lo estructuramos metodológicamente en nuestro trabajo así, o sea, nosotros definimos variables dependientes, independientes, la pregunta, pero al momento de elaborar el proyecto, de redactar el proyecto, que obviamente pues son elementos que se ven en otro módulo, pues la idea es que nosotros hagamos una descripción, logremos integrar de manera muy clara, muy precisa, muy concreta, pero muy completa, todos esos elementos de la problemática. Entonces, digamos que debemos dar un contexto de la problemática, dar una idea de la problemática. Recuerde que nosotros no estamos escribiendo o haciendo el proyecto para nosotros, es para otros, para una comunidad, para una institución, para una comunidad disciplinar, para una comunidad científica, investigativa, etcétera, etcétera. Entonces es importante dar ese contexto de la problemática y comenzar por ese lado, digamos que como definiendo cuál es el tema de su proyecto y dando una idea general de lo que es esa problemática, para luego sí entrar a explicar en detalle el problema concreto que ustedes van a intervenir. Y obviamente que han definido a través de las variables, con una redacción que obviamente permita identificar esas características y que permita realmente conocer en detalle cuáles son las condiciones, las circunstancias, las causas, el efecto, los otros elementos que intervienen en la problemática y de esa manera poder contextualizar muy claramente esa problemática. Formular la pregunta problemática y obviamente cerrar esa redacción con uno o dos párrafos donde estamos haciendo el planteamiento de la hipótesis y de una vez definiendo que es como el propósito general que nosotros con el que vamos a desarrollar nuestro proyecto y vamos a seguir desarrollando las siguientes fases que vienen en el proyecto. Recordemos que, pues dependiendo de la problemática, dependiendo del contexto, el problema que ustedes están interviniendo, las variables que lo conforman, la pregunta problemática, etcétera, etcétera, pues
digamos que no hay una extensión fija, pero pues lo que se recomienda es que ni vaya a ser muy breve, que quede uno como que le queden vacíos ahí, que no hubo elementos que no se entendieron, pero tampoco que sea muy extenso y muy repetitivo, porque si no, pues digamos que no tiene sentido. Lo importante es que haya claridad, que sea completo, que normalmente nos dé toda una panorámica muy clara, muy detallada, muy concreta de lo que es el problema que ustedes están interviniendo y ese planteamiento que están haciendo. Y obviamente, pues ya una redacción fluida, utilizar conectores, etcétera, etcétera. Digamos que son técnicas ya de escritura y de redacción que ustedes muy bien manejan. Entonces, esos digamos que son como los elementos fundamentales sobre los cuales nosotros comenzamos a dar estas características del proyecto y de obviamente del problema. Entonces, fíjense que si nosotros cerramos esta parte con ese propósito general, digamos como a manera de suposición, como propósito hipotético, de ahí pues su nombre de la hipótesis, pues entonces nosotros básicamente ya tenemos que plantear los objetivos de nuestro proyecto. Entonces, fíjense que todo va encadenado. Como les digo, todo es una cadena coherentemente articulada con un hilo conductor adecuado, o sea, todo debe tener relación, debe estar relacionado y obviamente eso nos lleva a plantear los objetivos. Entonces, ¿cuál es el propósito de los objetivos? Pues obviamente son la guía, es la base sobre la cual nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación, nuestro proyecto. Entonces, y digamos que esa claridad de los objetivos, decir, mire, el objetivo que yo me propongo con este proyecto es tal. O sea, hasta ahí voy a llegar. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Que nos está diciendo hasta dónde va a llegar nuestro proyecto. O sea, nos está dando la medida, nos está delimitando hasta dónde es que nosotros vamos a llegar. O sea, para no quedarnos ni cortos en el desarrollo de nuestro proyecto, ni de pronto irnos más allá de lo que realmente nosotros estamos planteando y de los elementos claves que nosotros estamos definiendo para nuestro proyecto. Entonces, obviamente esos objetivos básicamente lo que van a orientar y fundamentar esos resultados que vamos a obtener. Entonces, si yo me propongo, tengo los objetivos de mi proyecto, son tales, los tengo claramente formulados, especificados, pues obviamente todo el trabajo que yo desarrolle de aquí en adelante en el desarrollo de mi proyecto, pues tienen que ir orientados a encontrar información y a obtener resultados en ese sentido que yo planeé, porque además tiene que haber una coherencia en todo el proyecto. O sea, partiendo del problema, yo tengo que llegar a proponer la solución, a unos resultados determinados. Y obviamente si yo me devuelvo en el proyecto, pues también tiene que haber coherencia. Esos resultados que estoy obteniendo, pues tienen que ser coherentes con esos objetivos y con esa problemática que yo me planteé. Entonces, la coherencia es un elemento fundamental en un proyecto de intervención, en un proyecto de investigación y debe darse, por decirlo de alguna forma, de atrás para adelante o delante para atrás en un proyecto. Tiene que estar todas sus partes totalmente articuladas, totalmente coherentes en todos sus elementos del proyecto. Entonces, eso obviamente pues le va a dar orden, le va a dar secuencia y obviamente nos va a organizar metodológicamente, sistemáticamente y de una manera lógica, coherente, progresiva y sistemática, les repito, el desarrollo de nuestra secuencia, de nuestro proyecto. Entonces, ahí es digamos que los planteamientos, cómo se redactan un objetivo, pues un objetivo básicamente, recordemos, porque pues estos elementos ya los conocemos de diferentes áreas y sobre todo en nuestro campo educativo, se redactan con un verbo en infinitivo, digamos que es la acción, un verbo en infinitivo que indique acción, la acción que yo voy a realizar, que yo voy a desarrollar, voy a definir, voy a diseñar, voy a plantear qué acción es la que voy a ejercer y sobre qué la voy a ejercer. O
sea, qué es lo que voy a diseñar, qué es lo que voy a plantear, qué es lo que voy a comparar, etcétera, etcétera. Y obviamente, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, ¿con qué finalidad voy a realizar esa acción sobre ese objeto determinado de mi investigación? Entonces, básicamente, un, eh, un objetivo no tiene mayor, digamos, mayor argumentación, mayor extensión. Si nosotros logramos poner un verbo en infinitivo, definir sobre qué vamos a desarrollar esa acción y para qué vamos a desarrollar esa acción. Entonces, inclusive ahí, hoy en el elemento de competencia 2, les subí una guía donde les propongo una lista de verbos básicamente orientados a estos temas de investigación, de intervención, que ustedes pueden utilizar. Una categoría de verbos, una lista que les puede ayudar bastante en la redacción de sus objetivos, digamos como una ayuda. Entonces ahí ya en el elemento de competencia 2 tienen ese documento que les puede ser útil para estos temas. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener un objetivo? Pues obviamente deben ser cosas realistas, deben ser cosas alcanzables. Recuerden que estamos orientados sobre esos objetivos, es que nosotros vamos a obtener resultados de nuestro proyecto. Entonces, no olviden esos escenarios futuros, esa perspectiva que nosotros la debemos tener presente. O sea, debe ser, una cosa es lo deseable, pero otra cosa es lo probable y otra cosa es realmente lo que se pueda realizar. Así que los objetivos, pues con base en eso, pues deben ser muy realistas, deben ser cosas alcanzables. Como les digo, no necesitan mayor argumentación, mayor redacción. O sea, si el verbo, el objeto y la finalidad son claros, pues entonces son objetivos que son breves, muy concisos y muy concretos, muy claros, muy específicos. Y obviamente, les repito, ahí es donde nosotros, hasta ahí, nosotros lo que debemos cumplir en nuestro proyecto es, debemos llegar a cumplir esos objetivos que nos propusimos, ni más ni menos. Entonces, realmente ahí nos están dando los objetivos, el alcance, la cobertura, la medida, y nos están delimitando nuestro proyecto de investigación. Y obviamente tienen que apuntar algo, o sea, es para lograr algo. O sea, yo estoy haciendo mi proyecto, estoy desarrollando mi investigación, mi proyecto de intervención, es para lograr algo, para llegar a algún resultado, para obtener una solución, para llegar a unas respuestas de una problemática. O sea, tienen que apuntar a alcanzar eso. O sea, no, mi objetivo es desarrollar, mirar, analizar, digamos, como parte del proceso. No, o sea, yo tengo que apuntar a lo que quiero lograr, a lo que voy a lograr con mi proyecto de intervención, con mi proyecto de investigación. Entonces, en ese sentido, pues digamos que esa lista de verbos que les estoy comentando, pues está orientado a eso. Entonces, y un tema ya de redacción de los verbos se redactan en tercera persona y de modo impersonal. Entonces, no decir, voy a realizar tal cosa. No, recuerden que es en infinitivo, entonces vamos a diseñar o sea, objetivo, diseñar una estrategia pedagógica para tal cosa. Formular unos elementos o desarrollar actividades, implementar actividades para tal cosa. Entonces, fíjense, yo estoy diciendo que implementar actividades pedagógicas, o sea, ¿qué es lo que voy a implementar? ¿Para qué? Para mejorar los procesos lectoescritores de los estudiantes. Entonces, fíjense que esa es la manera muy concreto, muy claro y apuntando a un logro, qué es lo que voy a hacer. Entonces, digamos que esas son como características fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de plantear los objetivos. Y obviamente, en un proyecto, pues existe el objetivo general, que es como el objetivo macro, o sea, lo que finalmente yo voy a lograr con mi investigación de manera general, y por lo tanto, pues es en cierta forma muy abstracto. Entonces, recuerden, debe haber un solo objetivo general, así como hay un solo efecto, o sea, un solo problema con varias causas, yo también debo tener un solo objetivo general. Y digamos que es como le repito, como la meta, lo macro que yo me propongo con mi trabajo. Entonces es como el propósito global, por eso se llama objetivo general, el propósito global
global de mi proyecto, de mi investigación, y obviamente pues tiene que ir, le repito, siempre tiene que haber esa articulación, esa coherencia, porque debe tener relación directa con el tema, con la problemática, con el título del proyecto que ustedes están realizando. Y de ese propósito general, obviamente para llegar a ese propósito general, pues yo tengo que ir agotando una serie de pasos, una serie de procesos que me permitan llegar a ese objetivo general. Entonces, digamos que son como las metas intermedias, si lo podemos decir así, que me van a permitir llegar a esa gran meta, a esa meta final, que es el objetivo general. Entonces, eso se llaman los objetivos específicos. Entonces, son esos logros parciales, les digo, que me van garantizando que yo en la medida que voy desarrollando y alcanzando esos objetivos específicos, pues voy sumando al logro del objetivo general. Entonces, son acciones, actividades ya muy concretas sobre el objeto de investigación, el objeto del proyecto que me hacen, que me van a permitir llegar a ese objetivo general. Entonces, también igualmente deben ser precisos, concretos, la misma estructura de finalidad, objeto y verbo en infinitivo que tiene el general. Y obviamente tengan presente que ya en términos prácticos para su proyecto de investigación, para lo que ustedes van a desarrollar en su maestría como su proyecto de grado, tengan que en cuenta que un proyecto debe tener como mínimo 3 objetivos específicos. Entonces, cuando ustedes ya pues ya que deben estar comenzando o van a comenzar a plantear su problema, su proyecto de investigación, pues tengan en cuenta eso. Obviamente van en orden de importancia. Primero, cuál es digamos que es de esa categorización de los objetivos, le voy a dar un orden lógico. O sea, recuerden que son los pasos que yo voy a dar para llegar a mi objetivo general. Entonces, pues como son los pasos, pues yo los debo dar en un orden lógico, en un orden temporal, debo en orden de importancia, o sea, debo darles un orden. Debe haber un primer objetivo, un segundo, un tercero, un cuarto. Bueno, entonces, como mínimo 3, recordemos que es lo que vamos nosotros a trabajar y obviamente deben ir orientados a lograr ese propósito o ese objetivo general. Entonces, esos son los objetivos específicos y digamos que en términos generales son los que se deben incluir en esa parte de objetivos dentro de un proyecto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, señor. Vale, mis profes. ¿Todo claro como la noche? Digo, todo está claro, perdón. Bien, entonces fijémonos una cosa. Digamos que en resumen, ¿qué hago yo para plantear los objetivos? Mire, háganse pregúntense estas 3 cosas. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con la investigación? ¿Hacia dónde la quiero dirigir? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿Qué es lo que busco profundizar? ¿Qué es lo que busco solucionar? ¿Y a dónde es que quiero llegar con mi proyecto de investigación? Entonces, fíjense que yo al responderme estas preguntas, pues lo que estoy planteando es los objetivos, los propósitos que yo voy a buscar y voy a buscar lograr y que voy a alcanzar con mi proyecto de investigación. Entonces, digamos que estas 3 preguntas son claves para la determinación de sus objetivos. ¿Qué es lo que quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? Pero ¿en qué es que tengo que profundizar o en qué es que voy a ahondar en esa investigación y a dónde quiero llegar con ese proyecto? ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el tema que tiene que ver con los objetivos. Entonces, fíjense que yo ya aquí tengo todo el panorama, tengo todo el contexto. Ya analicé, especifiqué, planteé la problemática, ya me formulé mi pregunta, ya planteé mi hipótesis, bueno, ya formulé los objetivos hacia dónde voy, entonces ahora comienzo a eh, desarrollar las otras partes de mi proyecto. Y otra de esas partes tiene que ver con el marco teórico. Entonces, perdón, antes del marco teórico, pues yo tengo que justificar mi investigación.
O sea, no basta con que nosotros describamos la problemática y, bueno, todos los elementos que ya vimos, sino que obviamente ustedes tienen que justificar cuál es el propósito de su investigación. Entonces, ustedes de manera muy convincente tienen que explicar cuál es el motivo por el cual ustedes van a realizar esa intervención, esa investigación. ¿Por qué? Tienen que explicar cómo su investigación va a solucionar el problema planteado. O sea, fíjense que yo tengo que decir, o sea, no es investigar por investigar o bueno, porque pues no tenía nada más que hacer, entonces vamos a hacer un proyecto de intervención con este problema. No, tiene que haber un motivo para realizar esa intervención. Y obviamente pues ustedes lo encuentran ahí en la problemática, pero también es importante cuál es el propósito, para qué van a realizar esa investigación. ¿Ustedes para qué se metieron en ese proyecto? ¿Cuál es su propósito de investigación? Y obviamente eso que ustedes van a investigar, eso que van a encontrar, esa solución que van a plantear, esos resultados que van a obtener, pues cómo van a influir en el ámbito educativo en el que están. O sea, en el entorno de su intervención, ustedes van a decir, listo, esto tiene incidencia porque esto va a servir para tal cosa, vamos a poder desarrollar tal cosa. Es decir, vamos ahí a darle cuál es la importancia de la investigación que nosotros estamos haciendo. O sea, no nos vamos a meter a un proyecto de investigación, a un proyecto de intervención porque sí, sino porque realmente es una cosa importante y las soluciones que nosotros vamos a plantear, esos resultados que van a obtener van a permitir superar esa dificultad y esos resultados realmente van a impactar y van a ser de utilidad en el ámbito educativo en el que yo estoy, en el contexto en que estoy trabajando. Entonces, obviamente eso tiene unos beneficios para ustedes como investigadores, pero en la práctica también, pues para la comunidad, para la institución, digamos, esa investigación, ¿para qué sirve? En última, la pregunta es esta: ¿cuáles son los beneficios? ¿A quién beneficia y cómo beneficia nuestra investigación a, a esa comunidad, a esa institución, a solucionar esa problemática? Bien, entonces ahí sí, digamos que normalmente esa justificación, ese propósito, no tiene una extensión mayor a 3 páginas, donde nosotros realmente estamos sustentando por qué, digamos, le estamos dando sustento al por qué estamos nosotros desarrollando esa investigación, por qué es importante, qué beneficios tiene, cómo impacta realmente sus resultados y sus logros, va a impactar a una comunidad, a una institución, bueno, al contexto educativo en el que ustedes están haciendo su intervención. Entonces, a eso se refiere la justificación. Bien, y les había mencionado, digamos, que ese elemento que es el marco teórico. Entonces, ya fíjense que ustedes ya plantearon todo el panorama, como les decía, ya tienen claridad sobre todos los aspectos, digamos, puntuales, metodológicos, sobre los cuales se basa su proyecto. O sea, ya lo tienen fundamentado a través de el planteamiento, la pregunta, la hipótesis, los objetivos, la justificación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues recolectar la información. Esta es una de las etapas decisivas y un poco más, digamos, más que ocupan más tiempo. Digamos que toda la fundamentación del marco teórico de nuestra investigación es una etapa decisiva para el éxito de ese proceso, para ese proyecto, porque una vez que nosotros ya hemos delimitado el tema con todos estos elementos que hemos visto, entonces si ya establecimos con claridad y precisión el problema en el que vamos a enfocar nuestro proyecto, hemos definido los objetivos que vamos a lograr con el proyecto, entonces esa etapa es la recolección de datos. Entonces, esta fase nos va a permitir a nosotros reunir y clasificar toda la información que sea, ojo, pertinente y relevante para nuestro proyecto. O sea, digamos que ahí nosotros, por eso es una de las fases más, digamos, más complejas y digamos que requiere más tiempo, porque es que nosotros vamos a reunir, a clasificar toda la información que hay en torno a nuestro proyecto. Entonces, ahí la clave va a ser el acceso a la información que ustedes tengan. Entonces, digamos que la exactitud, la validez, la confiabilidad de los datos que ustedes recopilen, pues va a depender en gran medida
de las fuentes de información que ustedes seleccionen para su marco teórico. Entonces, obviamente hay una variedad de métodos, de instrumentos que se aplican para esta recolección de datos, y eso va a permitir entonces, ojo, toda esa información que ustedes recogen de su proyecto, pues obviamente les va a crear como un sistema de información. Ustedes lo que están creando es ahí un gran sistema de información para su proyecto que obviamente va ligado muy estrechamente a esas variables. Ojo, o sea, el marco teórico, volvemos al tema de la coherencia y la pertinencia en todos los componentes del proyecto, porque el marco teórico, ese sistema de información, pues tiene que ser para soportar, para conceptualizar, para profundizar en los aspectos teóricos, en los aspectos epistemológicos de nuestro proyecto, y obviamente eso sustento, ese sustento teórico que nos proporciona la información que nosotros recojamos, pues obviamente la que nos va a garantizar que los objetivos que nosotros planteamos realmente se logren, logremos cumplirlos con esos resultados que vamos a obtener en nuestro proyecto. Entonces ahí en ese sentido, digamos que existen digamos como dos métodos, dos grandes métodos básicos para la recolección de información. Uno tiene que ver con la información primaria, entonces son las fuentes directas del entorno. Entonces ahí ustedes obviamente van a acceder a esa información mediante instrumentos de elaboración propia, obviamente que después se profundizarán en detalle, encuestas, entrevistas, grupos focales, bueno, observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se llaman primarias? Porque es que la información la están recogiendo directamente de la fuente. Ustedes esa información la están cogiendo directamente de su entorno. Es el entorno el que les está dando la información que ustedes requieren para su proyecto. Entonces, a través de diferentes métodos, instrumentos, ustedes pueden llegar a esa información, y a través de, obviamente, dependiendo las necesidades, eso pues obviamente lo vamos a ver después con mucho más detalle, pues ustedes elaboran los instrumentos que consideran más adecuados para recoger esa información directamente de la fuente. Pero también existe la información secundaria. Entonces, todos esos datos que ustedes recopilan a través de documentos, de informes, de registros, de libros, de boletines, de estadísticas, etcétera, etcétera, que han elaborado otros investigadores o otros autores y que se relacionan obviamente con su objeto de estudio de su proyecto. Entonces, esa es la información. Esta información secundaria es la que realmente se constituye en el marco teórico. Entonces, más adelante en los aspectos metodológicos, pues se profundizará en la recolección de información primaria. Pero por eso lo destaco aquí en la presentación. El marco teórico se fundamenta en esta información secundaria. Entonces, esta información secundaria, o sea, este marco teórico, pues está compuesto por los antecedentes. Entonces, nosotros buscamos antecedentes de, digamos, otras investigaciones, antecedentes que tengan la temática, la problemática que estamos abordando. Entonces, es lo que se llama el estado del arte. Nosotros entonces hacemos un barrido de otras tesis, de otros proyectos, de otras intervenciones que hayan alrededor como antecedentes de ese tema que nosotros estamos trabajando, y a partir de eso pues podemos establecer en qué condiciones o qué se ha trabajado, qué se ha hecho o en qué se ha investigado con respecto a ese tema de nuestro proyecto. Obviamente, si de pronto nosotros estamos trabajando con normativas, con decretos, con leyes, con normativas que tienen que ver con el sector educativo o particularmente con la problemática, pues obviamente entonces nosotros tenemos que plantear un marco legal. Entonces, si lo hay, nuestro marco teórico debe tener un marco legal que relacione básicamente cuál es ese fundamento normativo en nuestro problema. O sea, eh, hay, hay problemáticas, hay proyectos pues que
que se fundamentan o tienen cierta relación con normas, con reglamentos, con leyes, bueno, entonces ahí lo incluimos. Si no, pues el marco legal, digamos que es optativo dependiendo de esa necesidad. Lo que sí es importante es el marco conceptual. O sea, todos aquellos conceptos, aquellas definiciones, todos esos elementos que fundamentan las diferentes temáticas relacionadas con la problemática, con el proyecto, deben ir en este marco conceptual. O sea, digamos que los grandes temas que yo estoy tratando en mi proyecto, pues debo desarrollarlos aquí en el marco conceptual. Y obviamente, como es la información secundaria, son libros, informes, reportes, estadísticas de otros autores, de terceros, de otros investigadores, pues obviamente yo debo tener un marco referencial. O sea, debo tener unos referentes eh, teóricos, conceptuales, epistemológicos, que le den fundamento a eso que yo estoy investigando, a ese proyecto que yo estoy realizando. Entonces, autores que fundamentan con sus teorías mis planteamientos, investigaciones, posturas de otros autores, de otros investigadores, concepciones de la problemática, de los temas que yo estoy trabajando, etcétera, y que van a orientar y que están relacionados con mi investigación, son los elementos que yo tomo. Entonces, es fundamental. Entonces, sobre un tema, sobre una problemática que ustedes están trabajando en su proyecto, pues obviamente hay muchos autores, ustedes van a encontrar una cantidad de autores, pero ustedes dicen, no, digamos que sobre el tema de la convivencia. Hay como 20 autores, pero realmente a mí me interesan, o sea, voy a basarme en las teorías, en las posiciones, en las ideas de estos autores. Entonces, esos son mis referentes. Entonces, tal autor dice tal cosa, tales otros dicen lo otro, su posición, su teoría, sus concepciones, etcétera, etcétera. Entonces, es importante por eso el marco referencial. Entonces, fíjense que un marco teórico, pues tiene a la vez sus componentes. O sea, fundamentales los antecedentes para nosotros saber, o sea, digamos que no nos estamos inventando, no estamos inventándonos la rueda. O sea, si ya hay investigaciones, hay antecedentes, pues a nosotros nos guían y eso. Y es más, nuestro proyecto, pues obviamente como inclusive lo plantearon varios de ustedes, pues obviamente tiene como objetivo servir de base para investigaciones futuras sobre esa temática o sobre otros aspectos de la temática que ustedes están abordando. Entonces, digamos que para otros proyectos de grado, para otras tesis, para otras investigaciones, su investigación, su proyecto, pues va a ser parte de esos antecedentes del estado del arte de esas investigaciones. Entonces, igual sucede con nosotros. Tenemos que mirar quién ha investigado sobre el tema, qué han propuesto, qué se ha hecho, qué se ha realizado, en qué estado está la problemática y pues no pensar que pues es la única y que pues que somos que, con el síndrome de Adán, que somos los primeros y antes de nosotros no hubo nada más. Entonces es importante hacer ese rastreo de antecedentes de estado del arte, obviamente los conceptos, conceptualizar, fundamentar conceptualmente esos temas esos grandes temas que nosotros estamos abordando en nuestro proyecto y obviamente para todo el desarrollo de esas temáticas, pues tomar unos referentes, unos autores, autoridades, digámoslo así, otros investigadores que han hecho planteamientos y que me dan fundamento y respaldan esa investigación, ese proyecto que yo estoy haciendo. Entonces, digamos que para esta parte de información secundaria, que es en la que se fundamenta el marco teórico, pues existen diferentes técnicas. Digamos que la técnica más utilizada para recolectar y recuperar información de libros, de informes, de boletines, pues es la técnica del análisis documental. Obviamente existen diferentes autores, diferentes estrategias, diferentes métodos de análisis documental, pero digamos que es la técnica más utilizada. Entonces, como su nombre lo indica, es un estudio de los documentos físicos, digitales, que contienen datos necesarios para nuestro proyecto, para nuestra investigación y que pueden encontrarse, como les digo, pues impresos, digitales, multimedia, audiovisuales, o sea, digamos que en este momento hay
gama de documentos, no solamente libros, sino de diferentes formatos y de diferentes tipos que nos pueden servir para apoyar nuestro proyecto. Entonces, ese análisis documental, ese estudio de esos documentos que nosotros consideramos necesarios para la investigación, pues se puede realizar desde dos perspectivas. O mejor, se realiza desde dos perspectivas. Uno es el análisis formal, digamos, como ese primer acercamiento que es de tipo bibliográfico. Entonces, ustedes comienzan a identificar, digamos, como los libros, los documentos, desde el título, desde el autor, digamos, más de tipo bibliográfico. Por eso les digo, entonces ustedes dicen, bueno, vamos a tomar estos libros, estos autores, digamos, que son los que me van a servir. Entonces, ahí hago... Entonces, este libro que es de edición reciente o de tal año, es una edición muy antigua, prefiero una edición más moderna, este tiene un enfoque diferente a este, me interesa más el enfoque de este libro, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hago ese análisis formal más de tipo bibliográfico. Y luego ya cuando tengo seleccionados los documentos, los libros, digamos, que ya he dicho, estos son los que me van a servir para elaborar mi marco teórico, entonces ya entramos a hacer el análisis interno. Ya específicamente nos concentramos de toda esa selección que nosotros hicimos, nos concentramos en los que realmente nos van a soportar y nos van a ayudar en toda esa fundamentación teórica de nuestro proyecto, y eso entonces se hace a través de un análisis interno. Entonces, desde la perspectiva del análisis interno, pues yo ya entro en detalle en el contenido del material, del libro, del documento, y obviamente comienzo a identificar palabras claves que me interesan a mí, digamos, de las temáticas que estoy abordando, de los temas que tratan. Eso se llama indización en el análisis interno. Obviamente cuando, pues esto, como les digo, es el primer paso para que nosotros tengamos como la perspectiva del proyecto, pero obviamente en este y en los siguientes cursos del área investigativa, pues se va a profundizar y se va a detallar en cada uno de estos aspectos. Y entonces ustedes elaboran, ya una vez determinado como los temas, las palabras claves, empiezan a elaborar un resumen, a profundizar en el tema específico que les interesa. Entonces, fíjense que esa técnica lo que va haciendo es que ya les va conformando lo que ustedes van a incluir en su marco teórico. Ya después es darle redacción, lo mismo que en el caso anterior, darle redacción, darle forma, darle estructura, pero ya ustedes tienen los elementos básicos. A través del análisis formal, que digamos es la clasificación bibliográfica y el proceso de selección de sus documentos soporte, y luego en el análisis interno que ustedes hacen de los documentos y de las temáticas específicas que requieren. Entonces, digamos que ahí las herramientas que uno más utiliza, pues obviamente son las fichas de trabajo que nosotros tradicionalmente conocemos, y digamos que hay algunos autores que plantean diferentes tipos, pero de manera general tienen como la misma estructura las matrices de análisis documental. Entonces, digamos que todos estos papeles de trabajo son los que nosotros vamos acumulando y por eso se llaman papeles de trabajo en nuestra investigación, pero es a través de ellos o desde ellos que nosotros sacamos todos los elementos, en este caso, que van a conformar nuestro marco teórico. Y digamos que dentro de este proceso, este análisis documental, en este momento nosotros contamos con una herramienta muy ágil, con una herramienta muy completa, y obviamente que nos permite abarcar muchísimo más documentos, muchos más libros, muchos más temas, muchos más autores, muchos más referentes, y son las bases de datos. Entonces, las bases de datos bibliográficas, pues son esos repositorios digitales que recopilan diversos documentos de carácter científico, de carácter académico. Entonces, fíjense que ahí nosotros
en una base de datos podemos encontrar libros, podemos encontrar tesis, podemos encontrar artículos de libros, artículos de revistas que nos interesen para nuestro marco teórico, para nuestro proyecto. Y hay, así como las hay generales, pues las hay de carácter específico en un área de conocimiento particular y en un área de conocimiento disciplinar particular. Y obviamente hay unas bases de datos en los temas pedagógicos, en los temas educativos, pues muy completas y muy grandes. Entonces, digamos que este es un elemento que a nosotros nos puede servir. Esos repositorios, esas bases de datos que pueden, o en este momento son un recurso importante. Entonces, mientras nosotros vamos a mirar unos libros, unos documentos de tipo físico y hacerle todo ese análisis formal, ese análisis interno, fíjense, la agilidad y digamos, esas ventajas que nos ofrecen las bases de datos, pues obviamente son mucho más fáciles y mucho más flexibles y mucho más completas para eso, porque la información está actualizada, es relevante, la información que está en esas bases de datos pues está validada por expertos, la parte científica, en la parte disciplinar, y entonces es una herramienta fundamental para este desarrollo de los marcos teóricos. Entonces, esas bases de datos pues están estructuradas por registros que obviamente corresponde a los documentos, al libro que nosotros que conforman esa base de datos, ese gran repositorio, y obviamente esos registros están estructurados a su vez por campos, pues digamos que son como los elementos, las partes, entonces, que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros necesitamos investigar qué libros hay, qué autores tienen, quiénes han escrito, qué tesis se han hecho sobre tal tema. Entonces, digamos que solamente se escribe el tema y obviamente a través del campo las bases de datos nos devuelven pues toda la información que haya disponible con respecto a ese texto. Entonces, esa identificación y esa ubicación es mucho más rápida y se hace a través de esos elementos que se llaman los motores de búsqueda. Digamos que ese es ya el software que maneja esas bases de datos y que obviamente nos permiten ubicar el documento por cualquiera de sus campos, por términos, por palabras claves, por conceptos, etcétera, etcétera, y que hacen referencia obviamente al tema buscado. ¿Listo? Entonces, digamos que estos son otros elementos que hacen ya parte de esa estructura formal. ¿Listo? Tenemos hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes, mis queridos profes. Profes, ¿están por Sí, ahí? yo tengo una pregunta. Sí, mi profe, dígame. Yo quisiera saber si a la hora de hacer el documento para la entrega a la facultad nos toca hacer la división de los componentes del marco teórico así, o sea, el apartado de antecedentes, el apartado de marco conceptual o el apartado de marco referencial, o si podemos tener un único apartado que sea marco teórico y que tenga todos esos elementos sin No, necesidad de... normalmente sí, normalmente se diferencia, o sea, porque fíjese que son, digamos, tienen origen y tienen propósito diferentes, cada una de esas partes. Entonces, sí, normalmente en la estructura de un proyecto de grado, de una tesis, de un proyecto de investigación o de una tesis de grado, el marco teórico se subdivide en marco conceptual, en marco referencial, en antecedentes, etcétera, etcétera. Un marco legal sí lo tiene, sí, pero sí es, digamos que dentro de la estructura formal, lo más conveniente es, digamos, diferenciar muy bien esas partes del marco teórico, por lo que le digo, por lo que cada parte tiene una finalidad distinta y tiene una concepción y unas fuentes distintas, entonces es bueno, digamos, diferenciarlos dentro de la estructura del texto. Sí, mi profe. Bueno, muchas gracias. Listo, mi profe. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, mis profes? Profe, buenas noches, habla Profe Claudia. Claudia Liliana, ¿cómo están? Bien, profe. Una pregunta, ¿su merced nos puede de pronto compartir alguna plantilla para que vayamos desarrollando las cosas así como
como estructuradamente o... Creo que, sí, creo que sí, creo que la maestría de educación tiene una plantilla, digamos como un protocolo para presentación de los proyectos. Entonces yo se las localizo y con mucho gusto se las comparto, que es ya, Ah, digamos que la estructura que tiene definida la universidad para la presentación de sus trabajos de grado y la facultad pues tiene esos elementos. Creo que la tengo, la busco y se las subo a la plataforma, ¿vale? bueno, muchas gracias. Listo, mi profe Claudia. Bueno, Bien, mis profes, entonces aquí llegó la parte donde el profe se pone aburridor y es la actividad evaluable 2. O sea, ya entonces vamos a estructurar y a desarrollar la actividad evaluable 2 o evaluativa 2, como se llama. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar ustedes o los que están trabajando en parejas? Pues seguimos en esa misma línea. Entonces, ustedes van a elaborar un documento que contenga el planteamiento del problema, o sea, las variables van a definir ya, van a ir concretando y van a ir puntualizando el problema a través de las variables. Entonces van a definir va a ser su variable dependiente, sus variables independientes, las variables intervinientes que hay en la problemática. Van a formular la pregunta problemática, van a plantear la hipótesis, van a argumentar la justificación de su proyecto y obviamente digamos que no vamos a desarrollar el marco teórico porque el marco teórico es una cosa, digamos, de trabajo y de tiempo. Pero entonces el marco teórico, entonces ustedes van a plantear en esta primera parte qué es lo que van a hacer, hacia dónde van a orientar su búsqueda de antecedentes y de marco referencial básicamente. O sea, ustedes ya, como ustedes conocen la problemática, o sea, por lo que leí de sus proyectos, ustedes tienen muy claro, eh, digamos, cuál es el origen, en qué se fundamenta, conocen muy bien el contexto. Entonces, digamos que yo sé que ustedes ya tienen en mente unos autores que son como sus referentes en la problemática, porque pues varios lo mencionaron en el escrito que presentaron en la actividad evaluativa 1. Entonces, yo sé que lo tengan claro. Entonces, digamos que es como para que ustedes se ubiquen hacia dónde es que van a dirigir la búsqueda de antecedentes cuando ya, obviamente, pues vayan a desarrollar y estén desarrollando más adelante el marco teórico de su proyecto y cuáles son como los referentes, digamos, esenciales que les van a servir a ustedes o en los cuales ustedes se van a fundamentar para desarrollar el marco teórico de su proyecto. Obviamente, creo que sí en algún proyecto, en algún par de proyectos leí que están basados en unas normativas, en unas normativas del ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí hay un marco legal que está, digamos que está delimitando esa problemática. Entonces, si hay marco legal, pues hay que plantear el marco legal, digamos como que normas, que leyes, sin todavía entrar a profundizar. O sea, nosotros simplemente estamos planteando, digamos, como hacia dónde va a ir dirigido nuestro marco teórico, antecedentes. Y lo que sí es importante es que ustedes vayan mirando, eh, vayan buscando, y eso es muy fácil, digamos que a través de un buscador como Google uno dice bases de datos educativas. Entonces ahí le bota la lista y ustedes van mirando como cuáles bases de datos les pueden servir obviamente más adelante para buscar información, para buscar libros, tesis, etcétera, etcétera, y poder desarrollar su marco teórico. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, como el planteamiento y ya dar como la orientación hacia dónde es que vamos a dirigir y, digamos, como ya ir ubicando cuáles son digamos, como esos referentes, como esos libros, como esos autores, como esos sitios, esas bases de datos que nos van a proporcionar esa información con la cual, les repito, más adelante, pues ustedes desarrollarán el marco teórico de su proyecto. ¿Listo? Entonces, esta actividad
El plazo es el 13 de septiembre, ya como saben, hasta la medianoche que está la plataforma activa parametrizada. Entonces ahí lo vamos desarrollando. Y al igual que siempre les he dicho, pues recuerden, tenemos los viernes y los martes a las 7 de la noche nuestro chat de asesoría. Si ustedes requieren alguna orientación, tienen alguna duda, alguna pregunta, o me escriben al correo. Me escriben al correo y con mucho gusto. La idea es que nosotros vamos puntualizando ya estos proyectos y al igual pues que en la actividad anterior, pues obviamente tendrán su retroalimentación, pero pues en la medida que vayamos a través de las asesorías o a través pues de mi apoyo, que para eso estoy, podamos ir puntualizando, ir concretando y que nos vaya quedando, digamos, lo más afinadito posible ese proyecto, ¿vale? Profe, una Profe, consulta. habla Elizabeth. A ver, profe Elizabeth. Profe Mireya, ya te doy la palabra. Sí, profe Elizabeth. Profe, y nosotros que hasta ahora entramos, que nos presentó hoy, somos 3, Sí, se lo señora. enviamos al correo, Sí, al correo. la parte 1. Sí, al correo. Ah, Sí, no bueno. hay otra porque como digamos que en la Ah, plataforma gracias, se profe. cerró la actividad, no hay problema, envíenmelo al correo e igual yo les devuelvo a sus correos la retroalimentación y listo. Sí, no hay ningún inconveniente, mi profe. Gracias, profe. Vale. Profe, Profe Mireya. Muy gentil, muy bien. No, señora, con gusto. profe, para mañana la asesoría es mediante encuentro sincrónico a las 7 o cómo funciona mañana la asesoría de las 7 de la Sí, noche. ahí en el elemento de competencia 1 hay un chat. Esas tutorías Sí. se hacen por chat. Entonces yo a las Ok. 7 abro el chat. De 7 a 8 tengo abierto el chat los viernes y los martes para quien necesite la asesoría. Creo que, creo no, algunos de ustedes ya pues lo han hecho. Y con mucho gusto cualquier inquietud sobre estos temas de la clase o sobre su proyecto o cualquier cosa, con mucho gusto. Entonces a través de ese chat ahí nos Listo, profe. comunicamos. Vale, mi Muchas profe. gracias. No, Mañana lo señora, con molesto. gusto. Vale, con gusto. Profe, dos preguntas. La primera, mi ¿Qué profe tan Magda. la extensión de este documento para el 13? ¿Qué tan No, no, largo? no, 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 porque no, lo que les digo, la extensión depende mucho de la problemática, de la temática, de todos estos elementos que hemos visto. Entonces, digamos, decirle, mire, 3 páginas, de pronto se quedan muy cortos y no alcanzan digamos, a evidenciar todo lo que tienen que evidenciar. O les digo 10 páginas y resulta que ustedes en 3 ya lograron definir con claridad todos estos aspectos y dar una idea clara, concreta, precisa, profunda del tema. Entonces, ya las otras páginas que hacen echarme carreta, no, entonces no. Ni hay un número mínimo. No hay ni un número mínimo ni un número máximo. Digamos que el Listo. requisito, el parámetro fundamental es que lo que ustedes escriban en 5, en 10, en 3 páginas, pues realmente tenga todos estos elementos que acabamos de ver y realmente haya claridad, haya precisión y realmente estén describiendo y dando cuenta real, concreta, clara, precisa, profunda de los aspectos que hemos visto. Es básicamente la condición. También, Listo. Y la segunda, perdón, mi profe Magda, también depende de una cosa, también depende mucho del estilo de redacción. Entonces, fijémonos que si, ojo que esa manera de ejemplo no se me vaya a molestar de pronto alguno, de pronto si es de la línea de filosofía, el profesor, pues digamos que la tendencia a escribir de un filósofo es bastante amplia. Mientras que si es un matemático o un ingeniero, pues es mucho más, su estructura cognitiva es mucho más concreta y mucho más puntual. Entonces también la extensión depende. O sea, un ingeniero si logra poner en 4 páginas todos los elementos, listo. Pero hay personas que requieren pues muchas más páginas. Entonces, la extensión que no sea preocupación, mi profe Magda.
Listo. Y en el marco teórico, si le entendí bien, lo que habría que hacer es como colocar, por ejemplo, qué autores se van a Sí, retomar para... sí, sí, en esta parte es correcto, es así. En esta parte sí, porque pues lo que les digo, marco teórico, Y ustedes en cuando bases de ya lo estén datos, desarrollando se den cuenta. Ah, bases de datos es muy ¿los fácil. nombres de las bases de datos? Sí, sí, es decir, digamos que, y una pequeña descripción, o sea, digamos que no es decir, mire, hacer una lista, por ejemplo, mire, los libros que yo voy a utilizar para mi marco teórico son tales y tales. No, digamos que uno de los aspectos fundamentales de esto, pues, es la argumentación. Obviamente, pues, con todo, con perdón, ¿no? Pues estamos haciendo una maestría, pues obviamente el nivel de argumentación tiene que ser grande. Pero sí, únicamente es referenciar, digamos, como que ya ustedes vayan poniendo en el horizonte cuáles son, digamos, esos autores, esos libros y esas bases de datos que les van a servir a ustedes para desarrollar, pues obviamente todo su marco teórico posteriormente. Sí, señora. Listo, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto, mi profe. Ah, y aquí la profe Claudia Liliana está haciéndole propaganda a su WhatsApp. Mis queridas profes que se incorporaron hoy a nuestro grupo. Profe Elizabeth, profe Jenny, profe Mirella. Entonces, hay un WhatsApp, un grupo que se organizó. Entonces, si de pronto faltan personas, mi profe Claudia Liliana, en ese chat, en ese Sí, WhatsApp. profe, faltan compañeros, pero no me sé los números. Ah, bueno, muchachos, entonces, por favor, incluyanle mire, uy, mire cómo la quiere la profe Mirella, mi profe Claudia, ¿cómo la quiere? Es que por ella no quede más tiempo por fuera de la maestría. Ah, vea Pero ella usted. ya tiene, Yo la ella ya encontré tiene. debajo de una piedra, profe, y la saqué de allá. Vale, 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 Sí, qué no bien es- eso. Qué Profe, bien. buenas noches.